¿Cómo se está enseñando en la República Argentina? ¿Nuestros chicos están aprendiendo a leer y a escribir como corresponde? En el universo educativo se viene poniendo la lupa en que hay pruebas, las pruebas PISA y otras, que dan mal y los chicos egresan con problemas sin saber muchísimas materias importantes. Hoy, en este programa, más allá del diagnóstico general, vamos a intentar meternos un poquito más fuerte en una hipótesis. ¿Cuál puede ser la causa por la cual nuestros chicos están aprendiendo a leer y escribir quizás lento, quizás tarde, quizás se podría hacer mejor? La inteligencia, o buena parte de ella, es cuántas palabras tiene alguien a disposición en su cerebro para interconectar. El universo mental de alguien también es el universo de palabras. ¿Aprende uno a hablar espontáneamente solo inmerso en un hábitat? ¿Lo mismo escribir con un poquito de ayuda? ¿O necesitarían nuestros chicos más para estos años que son clave? Cierro esta introducción con lo siguiente. Los primeros años son cemento fresco. Lo que se vaya a pisar ahí, a marcar, queda. Por eso es muy importante cómo nuestros chicos aprenden a leer y escribir. Voy a presentar al equipo y a la persona que nos va a contar qué está pensando de esto. Pero primero, a Adriana Amado. ¿Cómo están? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Rolo Barbano. Hola, Diego. Qué bueno estar acá. Bueno, muy bien. Voy a presentar a Ana María Borzone. Ana María es doctora en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora principal del CONICET. Sí. Y Ana María tiene, más allá de lo que todos más o menos decimos acerca de qué mal se está aprendiendo a leer o tarde, tiene una idea de lo que podría estar pasando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quiero aclararles que yo empecé en 1968 a hacer investigación, es decir, hace muchos años, y el tema de estudio mío es el fracaso escolar. Y ya hace años que en la Argentina se repite y se repite a través de las pruebas, como vos señalaste muy bien, que los chicos no comprenden los textos. Ahora bien, ¿por qué no empezamos a buscar las causas? Porque lo que estamos viendo es un fenómeno, pero todo fenómeno tiene una causa. Los científicos buscamos relacionar los efectos con las causas. Y nuestras investigaciones lo que nos muestran, y les voy a explicar por qué, es que los chicos fracasan porque tienen una enseñanza deficitaria. Por eso yo hablo de estafa educativa. Y es un término muy fuerte. Se estafa a los docentes porque no se los prepara para enseñar a leer y escribir como se debe. Y se estafa a los chicos porque no se les enseña a leer y escribir. ¿Dónde está la estafa? Bueno, antes que nada yo cuando hablé de estafa, yo estoy trabajando en Mendoza, en la Dirección General de Escuelas de Mendoza, y el ministro de la gestión anterior me decía, Ana, por favor, no hables de estafa. Y sin embargo, hablando de estafa, muchísimos padres me han escrito y muchísimos docentes y me dicen que están totalmente de acuerdo, están desesperados, lo cual me muestra que en la sociedad no hay tanta anomia como yo pensaba, porque uno piensa esta sociedad vive en la anomia. No, sin leyes, anomia, o vos querés decir además medio anestesiada. Anestesiada. No, para nada, para nada. Me he pasado las últimas 2 semanas respondiendo a docentes y a padres que están más que preocupados. Ana María, vos hablas de estafa, es una palabra fuerte, provocativa, sí. Y entonces, ¿en dónde está la estafa? ¿En el paradigma que se usa, en la teoría que se aplica? En la teoría que se aplica, y a partir de esa teoría, que además ha sido invalidada por circular, pero eso es algo muy técnico, esa teoría considera, de alguna manera, como ya lo adelantaste, que los chicos aprenden solos. ¿Cómo se llama esta teoría y de dónde? Mínima reseña, ¿de qué estamos hablando? Se llama psicogénesis de la escritura. Psicogénesis de la escritura. Psicogénesis de la escritura. Entonces se parte de la hipótesis de que así como los chicos aprenden solos a hablar y aprenden solos el lenguaje oral,
hipótesis que ya de por sí no es así, porque a los chicos hay que enseñarles a relatar, hay que enseñarles a describir, hay que enseñarles A resumir, a contar un argumento. a contar, a explicar, a argumentar. Todo eso es enseñanza que la escuela no está dando y además ni siquiera se enseña vocabulario, que como vos dijiste, un vocabulario amplio es un mundo amplio de conceptos. Ana, ¿y de dónde salió esta teoría y cuándo se adoptó en la Argentina? Esta teoría sale de investigaciones que se hicieron en un determinado marco y se empieza a aplicar a fin de la década del 80 con un discurso progresista o pseudo progresista, ¿no es cierto? Esta es la línea, esto es lo que hay que hacer, los niños aprenden solos, a los niños no se les puede enseñar porque los niños saben. Pero No sé ¿esto para qué pasó van en a la escuela. Argentina o en otros países? Esto nació en México y se implantó con mucha fuerza en Argentina y en otros países latinoamericanos. ¿Nos puede dar un ejemplo? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo le enseñan a los chicos a leer? Los chicos aprenden solos porque miran carteles y entonces elaboran hipótesis sobre qué es lo que puede decir ese cartel. Como me decía hoy en un mail una mamá, se les enseña a adivinar qué palabra hay. Pero Nadie les enseña la palabra. yo tengo No. hijas una hija en edad de aprender. Uno ve que en el colegio le enseñan a asociar un sonido con una letra. Que eso uno cree, porque es tremendo, que uno ya lo tiene automatizado hace tanto tiempo que cree que se da naturalmente. Pero yo veo que sí, hay Sí, un pero en foco ahí. En algunos establecimientos, y sobre todo en los privados, se sigue enseñando, porque ¿qué es aprender a leer y escribir? Bueno, son varias habilidades. Una, porque tenemos un alfabeto, no tenemos un sistema chino, un alfabeto. La primero que tienen que aprender los chicos es a relacionar el sonido de las palabras con las letras. Ese aprendizaje de las correspondencias es lo que la psicogénesis no enseña en forma sistemática. Que no ponen la A y dicen A. No. No. ¿No hacen eso? No. ¿Seguro, Ana, María, esto? ¿Seguro? Bueno. Porque estás diciendo cosas, te van a escribir cartitas de amor y de las otras con esto que No estás importa, les mando todos los trabajos publicados, todos los datos y se los puedo dar, les puedo explicar cómo nosotros, bueno, hemos elaborado otras propuestas y las hemos aplicado. Entonces, no se enseña vocabulario porque el niño infiere del contexto el vocabulario. Todos los especialistas en lectura sabemos que no puede inferir y que hay que decirle qué significa la palabra. No se enseña a comprender porque el chico a través del dibujito que acompaña Pero tiene acá que no- procesar el texto. No hay una gran brecha entre los chicos que tienen un papá como Diego, que puede seguir el aprendizaje de los hijos y compensar lo que no Gracias, se Adriana. enseña en el colegio. Suponemos. Y los papás digamos, de la mitad de Bueno, los chicos lo pobres que que tenemos en el país. Lo que ha logrado esta propuesta, diciendo que es una propuesta igualitaria y demás, Está aumentar la brecha. lo que ha logrado es aumentar la brecha. ¿Por qué sería La igualitaria? ¿Eh? ¿Por qué en esta hipótesis tuya sería igualitaria? No, no es igualitaria ¿Pero por para qué en la nada. teoría sería? Es difícil de pensarlo, porque como los chicos van construyendo y van a su propio ritmo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La brecha cada vez es más grande. La brecha, y por eso yo empecé el primer reportaje que hice diciendo y tomando palabras de una entrevista muy interesante que le hicieron a José Mujica, el expresidente de Uruguay. Estos chicos, los hijos de la psicogénesis, son prescindibles. Porque un chico que termina secundaria, hoy me mandaron registros, porque estamos tomando registros de los chicos que ingresan a secundaria. No pueden escribir. Hoy vi cómo no pudo escribir la palabra peine e ingresa a secundaria. A ver, Ana María, usted recién Sí. decía y destacaba, en algunos colegios privados pasa tal cosa. ¿Y qué pasa hoy en la escuela pública? La Donde van escuela mayoría. pública, que fue una escuela de excelencia, instaló esta metodología. Y además tenemos, me acaba de suceder, una escuela de la provincia de Buenos Aires que quería cambiar la metodología porque los maestros están desesperados porque ven que los chicos no leen ni escriben
íbamos a capacitar a esos docentes, iban a cambiar de metodología y el inspector prohibió el cambio. ¿Cómo se llama? ¿Hacia qué querías cambiar? ¿O cuál es la contrapropuesta a la psicogénesis? Nosotros hemos empezado a trabajar. A fin de la década del 80 hicimos una experiencia con niños de 5 años de una villa de emergencia. A fin de año esos niños escribían textos, no omitían letras, no cometían falta de ortografía y colocaban puntos. Bueno, si ustedes ven las pruebas que se hicieron de escritura, no sé cuándo, hace 2 o 3 años, los chicos de 4º, 5º grado no podían poner un punto. ¿Por qué De primeros años de la facultad, me ¿Y consta. por qué, si no está funcionando, se conserva este paradigma llamado psicogénesis? Esa es una buena pregunta que me hacen todos y no tengo respuesta. No sé si es por ignorancia, no sé si es. Indudablemente han formado una corporación muy fuerte que se ha metido en los ministerios en cierto nivel y supongo que los que están por encima de ese nivel, como tampoco saben nada de lectura y escritura, no sé, les venden ese relato. Pero ¿vos ¿Quiénes crees que son el idea, venden? ahí voy con Rolo, ¿hay alguna idea que subyace a la idea al paradigma de la psicogénesis? ¿Por qué adoptarían esto y están, según tu criterio, tan aferrados a este método? Porque consideran que es lo moderno, que el niño es así autónomo, que además el postulado que tienen es enseñar a un niño es impedir que lo descubra por sí mismo. Es decir, se llama la metodología del descubrimiento, que en el mundo, les quiero aclarar, ha sido descartada. El único país del mundo que continúa con esta metodología es O Argentina. sea, si hay un maestro, un tutor, alguien que propone un andamiaje muy de cerca, está obturando el desarrollo del Claro, niño. está impidiendo el descubrimiento. Van a descubrir la rueda, la pólvora, van a descubrir todo. Dentro de eso está también ese rechazo a la ortografía y, Claro, y ese también, abandono de la sintaxis en claro. todos los programas. Esto pasa Sí. en el no, secundario. no se enseña ortografía. ¿Cómo nos enseña? No es importante. No estamos diciendo volver al lápiz rojo, simplemente, y nosotros lo hemos hecho. Los chiquitos ¿Pero que si uno son- escribe con errores no pasa nada? no pasa nada. Porque aprende solo. No pasa ¿Quién nada. es el ellos? Acá vos estás hablando de un sujeto tácito que es ellos creen que, ellos dicen que, ellos han penetrado en estructuras. Bueno, ¿Quién es ese ellos eso contra el sí. que evidentemente estás luchando Sí, para que cambie son esta un situación? grupo que adhiere a esa teoría, a esa propuesta. Lo que no entiendo es por qué, cuando ven el fracaso y cuando ven nuestros datos... Pero ese grupo, Ana, perdón que te interrumpa, Sí. pero uno trata de entender qué hay detrás de esto que vos nos estás describiendo también, que claramente es irracional, que es un fracaso del sistema. Vos hablaste de chicos prescindibles. Bueno, ¿quiénes son los que están atrás? ¿Es la política? ¿Es el Ministerio de Educación de la Nación? Por un lado ahí está la política, por un lado hay una ideología muy fuerte que ese es el método progresista, ¿no es cierto? Entonces, ¿Pero cómo va a ser progresista que los chicos no sepan leer y escribir? Bueno, esa es la razón por la cual también se reniegan de las pruebas, porque como las pruebas te ponen en Claro. evidencia de que nuestros chicos han perdido competencias básicas de lectoescritura y de matemáticas, entonces no, mejor no nos midamos porque... Entonces estamos Pero ningún hablando de gobierno decisión cambió política. o desafió ese paradigma. De lo que ustedes yo recuerdo... yo les he mostrado datos. Datos, siempre trabajamos con población vulnerable. Datos, y le hemos mostrado como todos los chicos, independientemente de su sector social de procedencia, pueden aprender a leer y escribir en primer grado. Esa era la escuela pública que perdimos, la escuela pública que nivelaba, la escuela pública que abría a esos chicos posibilidades, oportunidades. Eso se perdió. Y se perdió porque un chico que no aprende a leer ni escribir en primer grado, como no aprenden ahora, arrastra ese fracaso a lo largo de toda la escolaridad. Hay cientos de investigaciones que lo muestran. Los datos, una vez en el Ministerio de Educación de Nación, les mostré los datos y les dije, miren cómo nuestros chicos aprenden. Aprenden nuestros chicos en la ruralidad, aprenden en la escuelita Toba y aprenden en español y en com. Ven, todos los chicos aprenden en primer grado. Pero ¿cómo se llama? No estaban de No es acuerdo. un método porque es una palabra que queda chica. ¿Cómo se llama el paradigma que vos contraproponés? Nosotros tomamos los avances de la psicología cognitiva y de las neurociencias,
sobre comprensión, yo hago investigación sobre comprensión textual, y entonces enseñamos a los chicos, además he hecho investigación sobre adquisición del lenguaje, entonces sé cómo es el proceso de adquisición, entonces nuestro programa enseña a hablar, enseña a comprender, pero desde jardín. Claro. Empezamos a trabajar. El actual con los Ministerio de chicos. Educación de la Nación, Ana, Sí. ¿dónde se para entre estas dos alternativas pedagógicas que vos nos estás Se describiendo? para en la psicogénesis. O sea, avala esto sí. que vos nos estás describiendo como algo que hace que los chicos sean descartables, que Claro, no sirvan para nada. sí, Con lo son cual, las expectativas de prescindibles. cambio son que los 2 años que vienen van a seguir todo esto Sí, y peor. no creo que cambie. No, la verdad es que no creo que cambie, es muy lamentable, pero además no aceptan los datos. ¿No es cierto? Los datos, tenemos los datos. Pero hubo cambios Tenemos- políticos en el país en los últimos años. Digo, no es lo mismo este gobierno que el gobierno de hace 2 años. Todo el mundo decía lo mismo. O sea, ¿todos los ministerios fueron iguales en todos estos años? Bueno, todos los ministerios fueron iguales. El único ministerio que cambió fue el Ministerio de Educación de Mendoza. ¿Pero por qué? Porque Cornejo, antes de asumir, dijo, el único objetivo de mi gestión es que los chicos aprendan a leer y escribir. Pero un gobernador puede elegir el método con el cual... Por supuesto. No es que el Ministerio de Educación de Nación... No. Bien, es las autárquico provincias, en sí, se esto. supone que tenemos un gobierno federal, se supone. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a los medios, la Nata me había hecho una entrevista, el ministro de Educación de Cornejo, Jaime Correa, había escuchado, me invitaron y les expliqué. Esto es el efecto. Los chicos salen de secundario sin comprender los textos, abandonan. ¿Y esto por qué? Porque todo nos muestra que los chicos tienen que aprender a leer y escribir en primer A ver, grado. Ana María, hay una cosa que Sí. quizás nosotros en la discusión diaria vemos como que la política es obtusa, cerrada, ¿no? Negada al debate, agrietada. Pero cuesta pensar que los referentes de la educación, que también estudian, que también miran, procesos se niegan a debatir. Yo no tengo los elementos para decir que usted tiene razón sobre otros pensamientos. La estamos escuchando y le estamos preguntando. Ahora digo, ¿por qué no hay sectores de la educación que trabajan y piensan eso, que acepten y abran el debate? Ahora el debate se ha abierto. Ah. Después de esta nota, el debate se ha abierto. Pero tienen que distinguir lo que es un especialista en lectura de lo que es un especialista en educación. Un especialista en educación es una persona que conoce del sistema educativo. Ujú. Nosotros nos hemos especializado en la enseñanza de la lectura, en estudiar los procesos de lectura, en estudiar el desarrollo integral Pero ese debate lo infantil. tienen que tener con los docentes, que son los que trabajan con los El chicos. debate tiene que estar realizarse entre especialistas en lectura, porque si yo lo que conozco de la institución educativa, yo no conozco nada, es que hay un director y un subdirector, pero no soy especialista en lectura. Está bien, está no claro. puedo hablar la sobre observación lectura. dice, una cosa es ser experto en educación y otra es lectoescritura. ¿En qué Son dos países cosas se aplica el diferentes. paradigma que vos estás difundiendo y estás dando a conocer? ¿Y quiénes te acompañan? Porque si no es como el método Borsone. No es el método Borsone. Por eso, ¿quiénes son ustedes, entre comillas? Nosotros somos miles de investigaciones que muestran que ese es el camino. Es muy simple. Es muy simple. Se propone una determinada actividad, se aplica, ¿no es cierto? Esa actividad da resultado, se incorpora al programa. ¿Cómo vamos a hacer para enseñarles a comprender a los chicos? Vamos a utilizar la lectura dialógica, que es interactiva ¿Qué es? y demás. La lectura Estamos en un dialógica, aula de primer grado ahora. Bueno. ¿Qué hacemos? vos- Mostrarnos como si pudiéramos verlo. ¿Qué Es veríamos? largo, es largo. No, pero cortito, una imagen. Bueno, el docente antes de la lectura le explica a los chicos el vocabulario nuevo. ¿Por qué? Porque si un chico no conoce el 95% de las palabras antes de que le lean el texto, no comprende. Le enseña el vocabulario, activa los conocimientos sobre ese texto. Hoy vamos a leer un texto sobre el león. ¿No es cierto? Tomo algún ejemplo. Conocen a los leones, miren cómo es un león. Y muestra una imagen, porque tiene que formar una representación mental. ¿Cuántas palabras están manejando hoy en promedio los chicos? Bueno, hay una brecha muy grande. Es decir, la brecha en vocabulario se ha evaluado y son
una brecha de 10.000 palabras entre niños que tienen muy poca estimulación y que se suman al sistema escolar y no reciben la estimulación que necesitan. ¿Y esos Es decir, chicos la cuántos escuela- tienen? ¿Y esos chicos cuántas palabras Y pueden manejan? tener 3.000, 4.000 versus 10.000. Es mucho. Ahora, ¿qué pasa? Es muchísimo. ¿Qué es lo que yo les digo a los maestros de nivel inicial con los que estamos trabajando en Mendoza? ¿No es cierto? Estamos trabajando con todas las escuelas mendocinas. Es muy impresionante. Perdón, Sí. continúe, que estaba No, diciendo. que tienen que enseñar 2, 3, 4 palabras por día. Porque ¿cómo cierran la brecha? Ahora, es muy impresionante que usted dice desde principios de los 90 hasta ahora, todos los ministros de Educación de las provincias, los ministros de Educación nacionales, exceptuando en el caso de Mendoza ahora, no han escuchado estas respuestas. Cuando estamos recibiendo muchísimos mensajes por redes sociales diciendo que lo que dice el investigador es exactamente así, nos cuentan ejemplos de cosas que le pasan a la gente con sus hijos. ¿Cómo puede ser que en todos estos años, todos los ministros de Educación, todas las distintas gestiones de educación nacional, todas las distintas gestiones políticas que hubo en las provincias y en la nación, no hayan tomado conciencia de esto? No, yo no lo puedo entender. Una vez en el Ministerio de Nación les mostré los resultados y les dije, esto es lo que los chicos pueden lograr. Y por supuesto no, porque a los chicos hay que darles tiempo, Bueno, esto para perdón, voy a nombrar al personaje que fuera de cámara yo te lo mencioné y vos me dijiste mejor, pero es Piaget, estamos hablando de él, Piaget ya no está entre nosotros. ¿Te referís a la teoría de Piaget? La base es Piaget. Nosotros trabajamos en otros marcos, Por eso. con otros modelos evolutivos diferentes. Que no es Pero por además etapas y Piaget- cada niño o niña tiene una Claro. etapa y hay que esperarlo No, y dentro de esa no. franja temporal No no te están- preocupes, no aceleres, no le quemes la cabeza, ya va a incorporar. Sí, pero ya va a incorporar y así salen de secundario y son prescindibles. Porque Bien. no sirven para nada. Ana, tuvimos 1 año y medio de escuelas cerradas. Sí. Hay chicos que debieron haber estado en primer grado, no lo tuvieron, no tuvieron su segundo grado. ¿Cómo impacta o calculás que va a impactar todo eso sobre esta base que ya nos estás contando de la normalidad? Miren, nosotros hicimos una experiencia en una escuela pública de provincia de Buenos Aires. Los chicos, 1 año y medio, nuestros chicos, sin ir a sin tener presencialidad, los evaluamos en escritura de textos y me gustaría mostrárselas, se las voy a enviar para que las muestren, y en lectura y comprensión de textos. Y a pesar de no haber ido a la escuela, aprendieron. ¿Ah, sí? Para Bien. los otros chicos que ya tienen otra propuesta de enseñanza y sin ir a la escuela, en realidad van a la escuela y tampoco aprenden. Yo entonces Ese es un tema. quiero llegar a este punto, porque hay papás, mamás que nos están viendo y dicen, bueno, pero ¿y yo qué puedo hacer? La primera pregunta, porque alguna vez me crucé con esta respuesta, vos no sos el encargado de enseñarle a leer y escribir a tu hija. Lo cual fue como un pequeño bife que uno ha recibido, y uno naturalmente, como padre, hay como enseñar a aprender la bicicleta, es decir, hay cosas que históricamente forman parte de ser papá o ser mamá. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer los papás y mamás para estimular a los chicos en lectoescritura y ensancharles el mundo de palabras? Bueno, no es simple decirlo en dos minutos, porque tenemos que hacer una intervención muy sistemática. Ante todo, la lectura de textos, leerles cuentos, interactuar a través de hacer una lectura interactiva, preguntarle, interrumpir para preguntarle a ver qué comprendió el niño, enseñarle el vocabulario. De hecho, leerles constantemente, hacer juegos con sonidos. Hay muchos chicos cuyos padres, uno de mis nietos, por ejemplo, aprendió a leer y escribir durante la pandemia, 5 años, se ingresó a primer grado leyendo y escribiendo. Leyendo y escribiendo en inglés y en español. Bueno, y los bien, papás le enseñaron. Está bien, el niño de 5 que entró a Harvard, hay casos. Pero, Ana María, ¿qué más podemos? Danos armas, porque si no es como apaga la tele y te quedas medio con una angustia. Decir, Bueno, ¿qué más podemos hacer? Y los maestros que te están viendo y maestras, ¿qué hay para yo ellos? los invito a que visiten nuestra página donde les damos indicaciones. ¿Cómo es la página?
queremosaprender.com. Es decir, ahí les podemos facilitar materiales, darles indicaciones. Lo que pasa es que lo que yo siento es que estoy reemplazando, contestando tantos mensajes de padres y docentes al Ministerio de Educación. Bueno, ya ahí... Y me parece que es un gran desafío el que tengo. De cualquier manera lo he asumido porque al decir... Pero es importante remarcar eso. Los padres tienen conciencia de que sus chicos no aprenden y están desesperados. Bien, danos un par de armas más. Leerles es una. ¿Qué más Leerles es ¿Nos una. corresponde meternos con la lectoescritura? Sí. ¿O está tercerizado en el colegio? ¿Saben qué pasa? Si la escuela no enseña, no sé para qué van los chicos a la escuela. Está bien, para socializar, muy bien. Pero la escuela hoy no cumple con su rol. Entonces, la escuela pública, sobre todo, no cumple con su rol. Porque un padre que paga un colegio privado y ve que su hijo no aprende, se va a sentir algo molesto, ¿no es cierto? Porque generalmente es un profesional que sabe que si el chico no aprende, no va a ir muy lejos y no va a poder llegar a la universidad ni va a poder cursar bien la escolaridad. Entonces, juegos con sonidos, ¿no es cierto? Juegos con sonidos. Vamos a jugar y con prolongando los sonidos, a la abeja, y después mostrarles las letras. Y los chicos van aprendiendo las correspondencias, después pueden leer palabras, se les enseña, tienen que trabajar motricidad fina para poder después hacer el trazado de las letras. El renglón se usa todavía, caligrafía quedó en el tiempo, porque el renglón ordena espacialmente Es fundamental. Pero la caligrafía se sigue usando en colegios privados de excelencia. Claro. Entonces seguimos con la brecha. El que pierde es el que está Es en el decir, otro. Ahora, Ana, te quería preguntar, siguiendo con la misma línea de Diego, vos dabas consejos para el padre que tiene a su hijo aprendiendo hoy a leer. Sí. Supongamos que yo tengo un hijo que está en 7º grado, en primer año, y me doy cuenta que ya no aprendió a leer. ¿Se puede subsanar? ¿Hay algo para hacer? ¿O hay que mandarle a una maestra particular? No, tenés que mandarlo a una persona especializada en retrasos en el aprendizaje. Ahora, lo que quiero aclarar, porque los padres están muy angustiados, Sí. ese retraso en el aprendizaje no tiene que ver con que el chico tenga un retraso. Lo No es un retraso genera la intelectual. escuela. No es intelectual. Lo genera la escuela. La escuela genera retrasos. Porque cuando un padre ve que su hijo no aprende, ¿qué siente? Muchísima angustia. Es espantoso lo que está diciendo, que la Lo escuela que no quiero enseña. decirle a los padres, además otra cosa, en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, me han llamado antes de la pandemia de hospitales, del Hospital Gutiérrez, diciéndome, Ana, ¿cómo puede ser que nos deriven tantos chicos diciendo que tienen dislexia? No, no tienen dislexia, porque ese chico se le enseña de la manera adecuada y en 2 o 3 meses aprende a leer y escribir. Entonces, acá tenemos un problema de enseñanza. Los maestros que están viendo, por supuesto, piensan diferente, pero ¿crees que No, están de muchos- acuerdo con vos? muchos ¿O dicen, maestros- o hay un repliegue corporativo y No. este es nuestro saber, No, no, el no. equivocado es No, ella? no. La mayor parte de los docentes se dan cuenta que los chicos no aprenden, salvo a los que le lavaron totalmente el cerebro y creen que los chicos pueden aprender algún día. Ese algún día implica que este chico va a ir a Harvard, como vos dijiste, y este chico es prescindible. No tiene lugar en el mundo. Te tiro Esa es la diferencia. una última, que no es, digamos, ¿qué pasa con repetir el grado? ¿No? Bueno, Porque el trauma sí, del repetidor sí. o de la Muy repetidora. buena pregunta. Mejor que no repita, Muy buena pregunta. inclusión, No, incluirlo. Muy buena pregunta. ¿Sabes qué hacen en los países desarrollados donde la ciencia ocupa un espacio en el sistema educativo? Porque el sistema educativo argentino le da la espalda a la ciencia. El CONICET no existe para el sistema educativo. ¿Qué es lo que se hace? A mitad de primer grado se evalúa y se observa qué chicos están desfasados. Esos chicos tienen una intervención más intensiva en grupos pequeños, de tal manera que a fin de año
todos tienen el mismo logro. Solo un 4% de los chicos puede tener una dificultad específica de aprendizaje. Los demás no tienen ningún problema. Ningún problema. ¿Y qué pasa Si con fracasan es porque calificar no y les repetir? enseñan. Califica y repite. Ser calificado y ser, digamos, que te manden a repetir el grado. Bueno, pero precisamente para no repetir el grado, lo que se hace es intervenir a tiempo para equiparar al niño que está retrasado y con una intervención en un grupo pequeño, porque encima nuestras aulas tienen grupos de 30 y 40 chicos. ¿Saben lo que es para un pobre docente trabajar con 30 o 40 chicos? Entonces, se llaman programas de recuperación que desde la década del 70 se utilizan en otros países. Bien. Se evalúa a mitad de primer grado, se interviene en forma sistemática con el grupito desfasado y a fin de año todos llegan al mismo nivel. Ana Ya María. los instrumentos están en el mundo. Existen los antibióticos, ¿no? Existen las vacunas, ¿no? Bueno, yo le dije una vez a una funcionaria del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, si no atendés a los datos y no te interesa la ciencia, no vacunes a tus hijos. Ana porque María, es lo mismo. yo quiero agradecerte tu presencia hoy acá. Seguramente es por los mensajes que estamos viendo. Es, para decir de algún modo, movilizante tu discurso. Pero a veces se necesita algo fuerte, más de shock, para sacudir el statu quo. Alguno estará de acuerdo, otros no. El que se quiera comunicar o contactar, ¿cómo es? Y te despedimos con un, no sé, un mail o qué tenés para decirnos. Bueno, les dejo mi mail. ¿A dónde? ¿Una página, algo? Bueno, pueden ir a la página web y dejar un mensaje en la página web. Bien, que es Que es www.queremosaprender.com. Bien, Queremos aprender. Los chicos están pidiéndolo. ok. Queremos aprender. Ana María, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por sostener este tema, porque quizá alguno se ilumine y piense en cambiar. Muy bien, vamos a recibir